¿Están conmigo? Estamos. Están. No son solo pantallitas negras. Bueno, ahora vamos a ver el caso en el que tengamos aminoácidos básicos, ¿sí? Vemos el ejemplo de la arginina. ¿Qué tenemos? En este caso, fíjense, este es el pKa del ácido, el pKa de la base, del amino, del alfamino, y este es el pKa de la cadena lateral. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Fíjense, podemos hacer algún tipo de análisis similar. En este caso, estos son los valores de pKa. ¿Qué significan en el caso de una base? Porque es engañoso. ¿Cuál es la reacción que estamos viendo en el caso de dar un pKa de un ácido? Era la desprotonación para dar el amiduro. Sí, recuerden, muy bien, para dar el amino. Entonces, imaginan que es esta reacción lo que yo estoy viendo cuando estoy dando de una base. Yo tengo el amonio, y acá tengo el amino, más protón. Yo estoy escribiendo esto. Es esta constante de acidez la que yo estoy describiendo con esto. Entonces, cuanto mayor sea la constante, entonces a mayor K sub A, ergo voy a tener pK sub A menor. Entonces digo, ¿pero esto qué me sirve? Tengo una idea de la fuerza de la base porque me estoy confundiendo. ¿Me sirve para estos cálculos? Qué fea que está esta flecha, por Dios. Vamos a deshacer un poco. Entonces, otra forma de verlo es, si aumento la K sub A, sería como que disminuyo la K sub B. Si disminuyo la K sub B, me va a descender el pK sub A. Es lo mismo, vamos a poner con otro color. Si sube la K sub A, es lo mismo o equivalente que decir que me baja la K sub B. Entonces, K sub B y bajada de pK sub A son iguales. Entonces, a ver, pensémoslo de otra forma. Si yo tengo el K sub A me baja, entonces es lo mismo, o ergo me va a ocurrir que el pK sub A va a subir. ¿No es cierto? Sí. Entonces, si K sub A baja, quiere decir que la K sub B me sube. Entonces es directamente proporcional la bajada y la subida del pK para tener una idea de la fuerza de la base. Entonces yo sé que si la K sub B sube, entonces el pK sub A es un trabalenguas, me va a subir. Entonces los cambios, o yo para comparar cómo va a ser como base, yo puedo ver los pKa. El que tenga el pKa más grande va a ser una base más fuerte. Entonces en este caso, yo lo que veo es que acá la cadena lateral va a ser, va a tener la base, va a ser más fuerte que la del alfa-aminoácido. La del alfa-aminoácido. En este caso, en el epsinolamino, en el caso de la lisina, también va a ser mayor que la del alfa-aminoácido. Y acá, en el caso del imidazol, es al revés. Porque, bueno, recuerden que es un amino del imidazol de un heterociclo. Entonces, generalmente, con respecto a las alquilaminas, son un poquitito menos básicas. Entonces, en este caso es al revés. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Entonces ahora voy a borrar. Y vamos a continuar. Entonces, ¿qué pasa con el diagrama de distribución de especies? Yo tengo de vuelta
voy a tener, ¿cómo son las cargas? Fíjense en un aminoácido básico. Tengo 1, 2, este va a ser más 2. Este va a ser menos 1, más 1, más 1, más 1. En el siguiente recién va a ser 0, porque tengo más, menos, y este está desprotonado. Y en este recién va a ser menos 1. Entonces el zwitterión me va a terminar apareciendo en este equilibrio. El salto entre el más 1 y el menos 1 va a ser acá. Entonces la constante de acidez que yo voy a tener que ver, K sub 1, K sub 2, K sub 3, va a ser el punto isoeléctrico, lo voy a averiguar utilizando la K sub 2 y la K sub 3. Entonces, ahí esto que usar escribir y ahí está, perdón. Eso acá lo hemos escrito, es el catión más 2, el catión más 1, el zwitterión y el menos 1. Entonces, si las constantes son estas, el valor del punto isoeléctrico va a ser de 10,3. ¿Tiene lógica con lo que estamos viendo? Sí, tiene toda la lógica. Si yo tengo un aminoácido ácido, tengo una cadena lateral ácida o una cadena lateral básica, la especie que va a ser el zwitterión va a ser, en el caso del ácido, se va a encontrar a pHs, el punto isoeléctrico se va a encontrar a pHs ácidos, y en el caso del aminoácido que tenga cadena lateral básica, su punto isoeléctrico se va a encontrar a pHs básicos. Entonces, si hago el diagrama de distribución de especies, de vuelta acá vemos, fíjense, que acá tenemos el más 2, a pHs ácidos, va bajando, acá tengo 50% y 50% de más 2 y más 1, fíjense que es la especie más abundante en función del pH, luego va bajando, llego a 50% de 1, 50% de 2, y acá tengo este equilibrio. Esta quizás tendría que ser un poquito más baja, pero en este equilibrio yo voy a encontrar el zwitterión y posteriormente aumento el pH y voy a tener el más 1. Acá el punto isoeléctrico lo voy a encontrar en la media aritmética de los dos pK sub A que voy a tener aquí, ¿sí? Que va a ser 9,74. Entonces, que esto es lo que termina provocando, ¿no? Se entendió que, dependiendo, los aminoácidos neutros no van a tener tanto problema, pero en función del pH, si yo tengo un aminoácido ácido o un aminoácido básico, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo van a estar esos aminoácidos? Yo, por ejemplo, los neutros no hay problema, los voy a tener siendo ácido o base, dependiendo, dependiendo en qué valor esté, si está a pHs básicos, lo voy a tener como cargado negativamente, porque se va a desprotonar, y a pHs ácidos, lo voy a tener protonado el ácido y protonado el amino, entonces lo voy a tener como catión. No voy a tener problema. En el orden de un pH neutro, el aminoácido neutro va a estar como zwitterión. Pero eso no pasa con los aminoácidos que tienen cadena lateral ácida o cadena lateral básica. En función del pH, el equilibrio adicional del grupo funcional ácido-base que está en la cadena va a provocar que quizás a pH 7 tengo una carga neta o tengo un porcentaje alto de carga
positiva o negativa según sea ácido o base la cadena lateral. ¿Se entendió? Bueno, eso lo que va a generar es que en el caso de péptidos y proteínas les den esa composición, esa naturaleza que tengan esos aminoácidos, va a hacer que tengan comportamientos en determinados pH que le van a dar algún tipo de función biológica. A nivel práctico, lo que termina generando es que, como hemos visto, esas cadenas de aminoácidos, esas cadenas laterales de los aminoácidos, en función del pH van a estar cargadas o descargadas. Entonces, lo que va a generar, si yo analizo ahora solamente aminoácidos individuales, yo tengo lisina y glicina, lo que vamos a ver es que uno es un neutro y uno es un básico. Entonces, si yo los tengo en un medio en el cual el pH haga que uno esté protonado y el otro no, van a tener un comportamiento distinto. Algo que van a ver en química biológica, y bueno, van a ver cómo se hacen los geles, lo van a ver conmigo al final de la materia, es un método analítico que, bueno, esos geles de poliacrilamida también sirven para, bueno, el tratamiento de proteínas y ver otro tipo de análisis en el caso de los materiales biológicos. La poliacrilamida, ¿sí? Se hace a partir de el monómero, que es la acrilamida, y un agente que se llama de entrecruzamiento, que es metilbisacrilamida. Esto lo van a ver conmigo, hay reacciones, sobre todo son de tipo radicalarias, de polimerización, y hacen que, bueno, todos estos monómeros se vayan conectando entre sí, y a veces se conectan y enganchan a algunos de estos agentes de entrecruzamiento. ¿Y qué pasa? Reacciona esta parte con una cadena que se va formando, y esta otra parte reacciona con esta otra cadena, y esto lo que va a hacer es una red tridimensional que cuando o sea, un polímero sintético que en presencia de un solvente, que en este caso puede ser el agua, forma un gel. Y en ese gel yo puedo, en este caso, que es lo que puedo sembrar aminoácidos, péptidos y proteínas. ¿Y qué pasa? Hay una técnica que se llama separación por gel de poliacrilamida, que yo coloco ese gel en un campo eléctrico, ¿sí? En un campo en el que tenga una carga positiva en un extremo y una carga negativa en el otro extremo, y por atracción electrostática, los aminoácidos o los péptidos, y eso después lo van a ver en las proteínas también, va a pasar que van a migrar distinto en función de la carga que tengan. O sea, si son neutros, si el aminoácido, por ejemplo, es neutro, no va a migrar. Pero si está cargado, si está cargado positivamente, va a migrar hacia el polo negativo, y si está cargado negativamente, va a ir hacia el polo positivo. Este tipo de separación se utiliza para moléculas, o sea, para péptidos, y después se utiliza también para proteínas. Entonces, supongamos que tenemos el gel de poliacrilamida a pH 7, en el caso de la lisina, y tenemos glutamina. En el caso de la lisina, el punto isoeléctrico es 9. Y en el caso de la glutamina, el punto isoeléctrico es 6,5. La glutamina era un aminoácido de los que se decían neutros, porque tiene una amida en la cadena. En cambio, la lisina tiene un grupo amino. Entonces, a pH 6, ¿sí? El punto isoeléctrico de la lisina es mayor que el pH. Entonces, ¿qué pasa? Va a migrar hacia el electrodo negativo, porque va a estar positivamente cargado. En cambio, la glutamina en este pH va a estar como -1 y va a migrar hacia el electrodo positivo. Eso es en función del punto isoeléctrico. Es como si ustedes separasen, a ver qué, en la curva,
en alguna parte de la curva. Este es el caso de, imagínense, este es el caso de la lisina. ¿Sí? Yo estaba en 7,6. ¿Sí? Entonces la especie que yo tengo acá es positiva. Fíjense, en 7,6 es por acá. La mayoría está cerca del máximo este, pero la mayoría, cerca del 90%, va a estar cargado positivamente. En esta 7,6 es por acá. Es esta posición, más o menos. Entonces la mayoría de la lisina lo voy a tener como +1. Entonces se va a ir al electrodo positivo. En cambio el otro, que tiene un punto isoeléctrico que eran 5,60 y algo, si era 6,7, iba a estar de este lado, iba a estar más del lado en el que se encontraba con carga negativa. Entonces va a ir hacia el electrodo positivo. Ahí está. Entonces, cuando termina la electroforesis, uno va a ver que el que está cargado positivamente va a ir hacia el electrodo negativo y el que está cargado positivamente negativamente va a ir hacia el electrodo positivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tengamos péptidos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que piensan que va a ocurrir? Vamos a tener que contemplar la carga de muchos aminoácidos a la vez. Muy bien, pero hay algo que nos va a simplificar el trabajo para el análisis. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando yo voy formando péptidos, ¿qué tipo de uniones estoy formando? Amidas. Muy bien, Daniel, pero estás juntando premios. ¿Lo convertimos en nota? Prefiero las vacaciones igual a esta altura. Me parece muy bien. Es así, yo voy formando amidas. Entonces, si yo voy formando amidas, hay funciones ácidos y bases de los aminoácidos que lo componen que ya no van a contar para los cálculos. ¿Se entendió? Yo voy a tener un cálculo más simplificado. Cuando yo tenga el péptido, yo voy a poder estimar su punto isoeléctrico, pero no va a ser, no voy a tener que volver loco pensando en todas las funciones ácido y base que tengan, perdón. Sino que, por ejemplo, de la formación de las uniones peptídicas o las uniones amida, solamente voy a contar el N terminal, el nitrógeno terminal y el carboxilo terminal. Porque todo el resto de las uniones que voy a tener van a ser uniones amida y a los pH que yo estoy manejando no se van a desprotonar. Entonces voy a solamente tener en cuenta la constante de acidez y basicidad del amino y la constante de acidez del carboxilo en la parte lineal del péptido. Y sí voy a tener que tener en cuenta la acidez de las cadenas laterales. Entonces, en este caso, fíjense, esta es una amida, no voy a tener problema, este es un caso sencillo. Este es una amida terminal, o sea que es un residuo o es un R neutro, y este es un metilo, entonces también es neutro, entonces yo lo voy a poder considerar para el estudio del diagrama de distribución de especies. Solamente voy a tener que tener en cuenta el amino de este aminoácido y el ácido carboxílico de este aminoácido. Entonces, en este caso, voy a tener que utilizar la constante de acidez del amino de la glicina, de la glutamina, y la constante de acidez de la alanina, que es este que está acá.
esta es la glutamina y este es la alanina. Entonces, el ácido de la alanina si lo pueden ver bien. ¿A dónde dejé el...? Perdón, perdí el lápiz para dibujar. Si ven, esta es la alanina y esta es la glutamina. Entonces, el amino que voy a utilizar es este y el ácido carboxílico que voy a utilizar es este. La constante de este es este que está acá y la constante de esta es la que está acá. Entonces, el punto isoeléctrico lo voy a tener que calcular. Profe, ¿puede ser que el compuesto del medio y de la izquierda sean iguales? A ver. El del medio y el de la izquierda. No, no son Tiene el iguales. carboxilo desprotonado o Fíjate, protonado. el carboxilo está desprotonado. Acá, fíjate, el carboxilo está como carboxilo y acá está como ácido. Perfecto, gracias. Pasa, tranquilo. Entonces, el punto isoeléctrico yo lo voy a tomar como la media aritmética de los dos valores de estos pK sub A. ¿Sí? Va a ser en 5,74. Entonces, consideramos solamente el amino terminal, en el caso de un péptido, el amino terminal y el carboxilo terminal de la cadena, y después hay que ver los residuos, los R's, a ver qué valores tienen. En este caso, la amida en pH fisiológicos se comporta como un compuesto neutro, y el metilo también es un compuesto, es un R que es neutro. Entonces, bueno, uno lo ve en este caso, siempre que tengas distintos péptidos, lo que uno va a hacer es ir buscando los valores de las constantes de acidez y ver, bueno, si esa cadena lateral, si la cadena lateral tiene algún tipo de constante ácido-base, en este caso no había, uno se tiene que fijar sobre todo en los fenoles o los sulfidrilos de estos neutros, que a pHs básicos sí tienen valores importantes, y después, bueno, el residuo básico o el residuo ácido. Entonces, por ejemplo, un péptido, que un ejemplo de péptido que podemos tener es una molécula de este sentido, ¿sí? Vamos a tener uniones amida, que se llaman uniones peptídicas, entre el carboxilo de uno de los aminoácidos con el amino de otro de los aminoácidos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver que ocurre con los péptidos y vamos a ver también con las proteínas? ¿Cómo son esas moléculas? Esas moléculas que se van formando. ¿Son lineales o ramificadas? Lineales. Son lineales. Están unidas por grupos amida, son lineales. Y por convención, siempre cómo se van a escribir, cómo se escriben los péptidos y se escriben las proteínas. Siempre se empieza de izquierda a derecha. Primero uno escribe el aminoácido que tiene el amino terminal. Y comienza a escribir la cadena lineal hasta, de izquierda a derecha, hasta el carboxilo terminal o C terminal. Entonces generalmente se habla de N terminal, donde está el grupo amino libre, y el C terminal, donde está el carboxilo, sin formar unión amida. Entonces, en este caso, uno cuando ve todos los integrantes de este péptido, uno lo puede nombrar o lo puede escribir como
serina, cisteína, alanina, adenina, glicina, cisteína. ¿Sí? Todos los nombres los van a ver, están tabulados, no son muchos, son 20 y pico, y bueno, tienen su nombre característico, como ya vimos. Como les dije, bueno, tienen un N-terminal y un C-terminal. Y si lo vieron en la primera parte, bueno, el enlace peptídico, ¿sí?, tiene un carácter planar bastante importante. Estaba en resonancia, no sé si lo vieron en la clase de problemas o lo vieron en la teórica con Juan Bautista, pero es un enlace bastante plano. Generalmente el par electrónico del nitrógeno, ¿sí?, va resonando y va haciendo que este enlace tenga un carácter plano bastante importante. No sé si lo vieron en problemas también. Eso hacía que tuviese una reactividad especial. Esa resonancia, ¿qué era lo que hacía también con la reactividad del grupo amida? ¿Cómo son con respecto al ataque nucleofílico y a la hidrólisis? Las amidas con respecto es bastante inerte. Bueno, esa característica de ser inerte se le debe a eso, a que tiene una estructura resonante. Esa estructura hace que este carbonilo no tenga una densidad de carga positiva tan importante. Como resuena con el par electrónico del nitrógeno de la amida, hace que esto tenga un carácter planar, este enlace importante, y también hace que sea menos reactiva. ¿Eso lo vieron? Sí, lo habían visto. Eso hace que, bueno, por eso las amidas son generalmente bastante más inertes que los cloruros, que los anhídridos, que los ésteres. Los ésteres tienen también parcialmente resonancia, pero no es tan eficiente como en el caso de las amidas, ¿sí?, por la naturaleza del nitrógeno. Entonces, lo que teníamos es que, bueno, estas amidas no son básicas, ¿sí?, y si uno lo puede ver del extremo N-terminal al C-terminal, uno lo puede ver es que tienen un carácter planar importante. Fíjense que, bueno, lo rojo es el carbonilo, y bueno, esto va haciendo que tengan un carácter plano, ¿sí?, por la resonancia, que hace que tengan una estructura determinada, hacen que sean un poquitito más rígidos y tiendan a, ¿sí?, a ser más lineales. Bueno, ejemplos de péptidos importantes, ¿sí? Uno es la bradiquidina, estos son ejemplos, fíjense las estructuras que tienen. Tenemos argininas, prolinas, que son los aminoácidos cíclicos, glicina, fenilalanina, serina, prolinas y, bueno, felinas y genilaninas. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es lo que tiene de interesante. Que la cadena lineal está asociada muchas veces, bueno, a uniones hidrógeno, ¿sí?, que pueden formar con otras cadenas, pero también las cadenas laterales o los Rs hacen que haya otro tipo de interacciones que pueden ser unión hidrógeno o lipofílicas, como en este caso, como en el caso de la fenilalanina, y también tienen un comportamiento en función del pH que pueden llegar a tener algún tipo de interacción electrostática. Como vamos a ver, bueno, lo van a ver más en la parte biológica, pero esto estructuralmente lo que va a provocar es que, dependiendo la naturaleza, o sea, cómo sea esa secuencia de aminoácidos en el caso de las proteínas, uno va a tener, por ejemplo, regiones en una determinada proteína que tiene una secuencia de muchos aminoácidos, por ejemplo, neutros, que tengan cadenas carbonadas o anillos aromáticos, y eso va a hacer que se generen regiones en las que
las interacciones sean de tipo Van der Waals y sea una región más lipofílica. Y puede ser que tenga secciones en las que, en función del pH, esas cadenas laterales puedan estar cargadas, tanto positivamente como negativamente, y ahí ocurran reacciones químicas. En este caso, en el caso de la bradiquidina, es un vasodilatador natural. También lo que puede pasar, ¿sí?, es la formación de uniones intra e intermoleculares, por ejemplo, con las cadenas laterales. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de los compuestos que tengan cisteína, que tienen azufre, que son susceptibles a, por ejemplo, formar puentes disulfuro? Eso es lo que tiene el azufre, que fácilmente es muy oxidable. Y tiende a formar uniones disulfuro. Y esto hace que se unan cadenas, pueden unirse cadenas de péptidos, y en el caso de cadenas más largas, como en el caso de las proteínas, pueden formar uniones entre cadenas de proteínas. Fíjense que en el caso de la insulina, que es el que está relacionado con el metabolismo del azúcar, fíjense que, bueno, tenemos secuencias de aminoácidos y para que tengan una estructura adecuada, tienen determinados puentes disulfuro. Tienes puentes disulfuro dentro de la misma cadena y tienen puentes disulfuro entre cadenas distintas, ¿sí? Acá y acá. O sea, el puente disulfuro puede ser entre cadenas o dentro de la misma cadena. Y dentro de la misma cadena hace que se forme un ciclo dentro del mismo péptido. Dentro de la misma cadena tenemos la oxitocina. La oxitocina es un péptido que está asociado, no sé si lo escucharon, está en el embarazo, ¿no? En el momento del parto. Creo que les Sí, dan oxitocina para inducir al parto. Sí, eso. Bueno, le están dando un péptido de cadena larga en el cual, bueno, para que tenga acción biológica, se tiene que formar este puente disulfuro intramolecular para formar este ciclo, ¿sí? Macrociclo bastante grande. En la naturaleza, tanto con puentes disulfuro o no puentes disulfuro, hay, sobre todo los microorganismos marinos, sintetizan péptidos cíclicos. Y se descubrió hace unos años, por eso se investiga mucho los productos naturales de origen marino, los péptidos cíclicos tienen acción, generalmente las plantas o microorganismos marinos que se encuentran en las plantas terminan sintetizando esos metabolitos secundarios como agentes, como biocidas. Y se descubrió que para muchas infecciones antibacterianas, los péptidos cíclicos, sobre todo creo que para gram negativos, funcionan muy bien. Algo que, bueno, esto es muy ochentoso, lo que les voy a decir. No sé si se sigue usando. ¿Las mujeres se siguen haciendo la permanente? No, ahora es el alisado permanente. Es algo muy ochentoso lo de la Es permanente. muy ochentoso. Yo me acuerdo que era chico y mi hermana tenía el pelo lacio, llovido. Y un día apareció con el pelo rizado y parecía una oveja. Yo no lo podía creer. En los 80 era así, es muy ochentoso eso. Es como siempre, ¿no? Uno le venden, uno quiere tener lo que no tiene. Entonces mi hermana tenía el pelo llovido, y quería tener el pelo rizado, entonces se hizo la permanente. Bueno, ¿cómo se trabaja con eso? O sea, ¿por qué tenemos el pelo rizado o el pelo lacio? ¿Sí? Tiene que ver con los puentes disulfuro. Sí, la queratina, que es la proteína del pelo, dependiendo la estructura que tenga, bueno, se pueden formar puentes disulfuro. En el cabello rizado hay puentes disulfuro que son
intercatenarios entre las cadenas, que eso hacen que bueno, el pelo sea lacio y se forme una fibra larga, pero si se forman puentes disulfuro intermoleculares dentro de la cadena, es lo que termina generando que la fibra, en vez de alargarse, se acorte y forme el rizo. Entonces, cuando a uno, bueno, como si yo me hiciese la permanente o me le hiciese el pelo, ¿no? Pero bueno, cuando uno pasa de cabello rizado a cabello lacio, por ejemplo, si uno tiene el cabello rizado y quiere el, el, el lacio permanente, lo que uno hace es colocar un compuesto químico que rompe esas uniones disulfuro, las rompa todas y después deja que, mediante el alisado, uno estira la fibra y después deja que se formen naturalmente de vuelta los puentes disulfuro, pero intercatenarios, no intracatenarios. Entonces hace que el lacio sea solamente, o sea, las uniones puentes disulfuro sean entre cadenas largas. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, van a ir a la peluquería y van a No, voy a ir al laboratorio. tener, hacerme el alisado. no sé si yo te lo diría. Bueno, como les comenté, bueno, además de los puentes disulfuro, puede ser que, sobre todo como ocurre en la naturaleza, además de los puentes disulfuro para hacer ciclos dentro de los péptidos, puede ser que el péptido sea cíclico, que el N-terminal se una al C-terminal y hagan un macrociclo. Y ahí sí no tengamos ni N-terminal ni C-terminal, sino que sea un péptido cíclico en la cual, bueno, todas las uniones sean uniones amida. Un caso es, que si lo escucharon mucho, es el caso de la ciclosporina. La ciclosporina es un antibiótico que se utiliza mucho, que es un péptido cíclico. Fíjense que son todos péptidos, son leucinas, valinas, metilalanina, y bueno, están unidos, o sea, en vez de ser una cadena lineal, en un momento la síntesis, que eso generalmente a veces las hacen, o la hacen una bacteria, o la puede hacer un hongo, hace que se tome una cadena de péptidos y la cicle para hacer un péptido cíclico. Entonces, vamos a dejar acá, porque son las 6, y además porque vamos a cambiar de tema y vamos a ver análisis de péptidos como es algo similar a lo que vimos a el análisis de hidratos de carbono. ¿Se acuerdan? Bueno, todas las hidrólisis enzimáticas, el estudio de las secuencias. En esto va a ser mucho más sencillo, porque bueno, los azúcares tienen varios puntos de unión. Los aminoácidos son mucho más sencillos porque son lineales y los puntos de unión son o el amino o el ácido, así que no van a tener tantos problemas. ¿Se entendió todo hoy? Sí, sí. Sí, sí. Profe, gracias. No, bueno, entonces es eso. Entonces nos vamos a ver el martes que viene, terminamos esto y vamos a ver síntesis de péptidos química. Y bueno, y les vamos a enviar, ya corrigieron o les enviaron la resolución del problema de síntesis orgánica. ¿Lo hablaron con los docentes? Lo van a discutir Bueno. hoy. Bueno, entonces De la eso, práctica de la mañana nos fueron corrigiendo, respondiendo los mails. perfecto. Bueno, entonces entre este fin de semana y el principio de la semana que viene, no es necesario que lo respondan ya, porque a veces se me enoja cuando les mandan los problemas al fin de semana. Les van a enviar un problema de heterociclos, para que también se autoevalúen y vean en qué nivel están para eso. Y lo mismo va a ocurrir con azúcares y con con este tema siguiente que va a entrar seguro al parcial. Así que yo calculo que polímeros no, o sea, van a ser la guía, pero sobre todo se lo vamos a evaluar en el final
y vamos a ver qué otra cosa se puede llegar a tomar. Sí. Hay que mandarlos, por ejemplo. Y sería interesante que el de heterociclos, bueno, vamos a ver con los docentes. Si se los si se los mandan a los docentes bien, lo que vamos a hacer es que, bueno, les vamos a dar la resolución, los docentes se lo corrigen, pero quizás le dicen, bueno, en el problema tanto, de tantos puntos sacaste, no sé, de 20 puntos sacaste 5 y mirá la resolución para ver en qué es lo que te equivocaste. Pero no que el docente vaya y te corrija, él lo va a ver y va a decir, bueno, tiene tantos puntos en esto porque se equivocó en esta parte y así. Para que no sea tan engorrosa, la idea es que les sea útil a ustedes y no sobrecargue de trabajo a los docentes. ¿Sí? Bueno. Nos vemos el martes mediante. ¿Sí? Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, mándenme un mail. Entonces, bueno, nos vemos. Chao, buen Hasta fin luego, de. buen fin de semana. Buen fin de.